Creador de míticas figuras monstruosas y autor de obras literarias pertenecientes al horror cósmico, Lovecraft es uno de los mayores representantes del siglo XX y máximo en el género de terror. Sus historias, generadas con un poco de ciencia ficción y hechos sobrenaturales, han sido compartidas al mundo en libros, audiolibros, juegos y películas. Nacido en 1890, un 20 de agosto para ser exactos, Howard Philip Lovecraft, o mejor conocido como H.P. Lovecraft, vivió y creció en el condado de Providence, Rhode Island, en Estados Unidos. Falleció el 15 de marzo de 1937 a los 47 años de edad a causa de un cáncer intestinal y nefritis crónica. Su padre, llamado Winfield Scott Lovecraft, era un comerciante de Gorham & Co., una empresa de plateros, y su madre, Sarah Susan Phillips, era ama de casa. Al fallecer su padre, la tristeza y los problemas psicológicos de su madre terminaron afectando a Howard. Su crecimiento se vio obstaculizado por la influencia que la actitud sobreprotectora y neurótica de su madre ejercía sobre él, además de que esta misma tenía una ideología puritana al no permitirle socializar durante sus primeros años. Las ofensas de parte de la madre del joven por su apariencia eran muy comunes, por lo que lo crió dentro de una relación amor-odio. No obstante, su desarrollo dentro de la literatura se dio gracias a su interés por las lecturas de Edgar Allan Poe y Lord Dunipace. En su núcleo familiar, el único que le inculcó amor por la literatura fue su abuelo, quien le mostró algunos relatos de terror. Uno de sus primeros textos fue La bestia en la cueva, texto que escribiría a la edad de 15 años. Su primera revista amateur la editó por sí mismo y se llamó The Conservative. El primer empleo del brillante escritor fue en la redacción del periódico Providence Tribune, en el cual escribía sobre astronomía. Poco después colaboraría en la revista Weird Tales, con la que gracias a su participación conformaría el llamado Círculo de Lovecraft, que incluía a personalidades como Clark Ashton Irving, Robert Bloch y Donald Wentray. El estilo de escritura que empleaba Lovecraft estuvo muy influenciado por sus propias ideas y lecturas, muchas de ellas arcaicas. Estos factores delinearon una escritura caracterizada por el uso de la primera persona, las claves para el horror en sus personajes, una atmósfera siniestra y ciclos míticos. Desde 1914, el autor había estado contribuyendo con ensayos y poemas en la United Amateur Press Association. Es en 1923 cuando hace su primera publicación oficial en la revista Weird Tales, siendo Dagon su novela en la cual narra la historia en primera persona de un hombre atormentado que estaba a la deriva en un bote en medio del océano, mientras presencia un acontecimiento extraño, enloquecedor, que lo hará ser víctima de sí mismo y también lo lleva al borde del suicidio. Luego de esta publicación, le siguen varios relatos en esta misma revista. Lovecraft toma la decisión de mantener su situación económica por medio de la escritura. Esto lo lleva a relacionarse con diversas personas, en las cuales logra despertar el interés. Pronto, hace surgir imitadores y admiradores. Sus obras comienzan a tener personajes, escenarios, leyendas compartidas, creando así una mitología en pleno siglo XX. Sus obras pueden dividirse en tres categorías: la etapa gótica, el ciclo onírico y los mitos de Cthulhu. En la primera, se nota la influencia de Edgar Allan Poe, como La bestia en la cueva y El intruso, pero sus obras se ven más cercanas a lo fantástico, en las cuales no hay otro tono terrorífico, sino uno triunfalista y épico. Pese a ello, logra otorgar a sus relatos terror. Empieza a hablar de dioses olvidados y lugares perdidos a los que pueden llegar a través de los sueños. Además, es un paso más cercano a los mitos de Cthulhu. En esta etapa se destacan los relatos Los gatos de Ultar, La llave de plata y la búsqueda onírica de su desconocida cara. Su narrativa ha ido evolucionando con el paso de los años. Entra en escena el uso de la ciencia, de la razón, de la realidad. Se aprecia el cambio entre fantasía y ciencia ficción, donde entran los cultos antiguos, doctrinas esotéricas y secretos científicos. Se presentan seres desconocidos a este mundo. Las obras más representativas son Los mitos de Cthulhu, El terror de Dunwich, La ciudad sin nombre, El ceremonial, El caso de Charles Dexter Ward y La llamada de Cthulhu.
Son tantos aquellos inspirados por la obra de Lovecraft que hasta representación de sus monstruos han estado presentes en videojuegos o películas, como también han dado paso a nuevas obras literarias. Considerada una de las mejores adaptaciones al cine del universo Lovecraftiano, la película From Beyond de 1986 trata del experimento Resonator, el cual permitirá la apertura a un mundo de seres que no están en nuestra realidad. En la parte de la televisión, la serie animada Los Simpson añadió el personaje Lovecraftiano más famoso, Cthulhu, en un capítulo en el que Homero, al ganar un concurso de comida, exige al mismísimo Dios para ser cocinado y así alimentarse. Este personaje también aparece en un episodio del programa estadounidense South Park del año 2010. En cuestiones de videojuegos, Call of Rally y The Sinking City son algunos juegos basados en las historias de Howard. Son incontables las creaciones realizadas a partir de las aportaciones de H.P. Lovecraft, pero tengamos en cuenta que al ser considerado fundador del horror cósmico, ha permitido una mayor apertura a la que otros autores tienen que mostrar inspirados en su obra, como Stephen King, Jorge Luis Borges y J.R. Tolkien. No cabe duda de que la influencia de la esfera Lovecraftiana está presente no solamente en libros, y es por eso y por la curiosidad que generan sus historias que muchos otros han querido presentar en diferentes formatos la creatividad del autor para de esta forma llegar a otro tipo de público.